Amén. Este Evangelio de Juan nos entrega grandes riquezas espirituales, riquezas que el creyente debe permanecer en gozo, ya que nosotros podemos mirar la identidad y la naturaleza de nuestro gran Dios. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, como ustedes pueden apreciar, tenemos el prólogo o la introducción. Y cómo no recordar de hablar de esa identidad, de esa naturaleza pura de nuestro Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros al mirar justamente estos dos versículos nos ayuda a entender prácticamente la naturaleza divina del Señor Jesucristo y la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Para nosotros debe ser prácticamente el camino que debemos andar y tener presente estas verdades en nuestro corazón para que mucha gente pueda conocer quién es Dios. Estas prácticamente son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que se expresan con la intención de persuadir a los oyentes para que sean alcanzados por estas verdades. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: ¿cómo vemos su gloria? Con los ojos de la fe. La fe fija la mirada en el hombre que vivió y murió por nosotros, y ve gloria en su vergüenza, honor en su desgracia, riqueza en su pobreza, poder en su debilidad, triunfo en su derrota e inmortalidad en su muerte. Fin de la cita. Si el Evangelio, si el Evangelio no es glorioso para usted, entonces no ha visto por la fe la gloria de Cristo. Y si no ha visto por la fe a Cristo, entonces podríamos decir que no le conoce. Y si usted no le conoce, usted no tiene la vida eterna, por el mismo hecho que no ha experimentado la gracia y la verdad que caracteriza al Dios verdadero. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de algo glorioso, inmutable, único, centrado en la persona del Señor Jesucristo, quien transmite vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos al Dios incomparable, que no depende de las circunstancias, que no depende del hombre, que no depende del tiempo. Es el Dios verdadero que nosotros vemos visto. Y es el Dios que transforma vidas. Ese es el Dios que muestra a cada corazón la verdadera naturaleza del hombre, la condición del hombre para que se arrepienta y mire sus pecados. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por lo tanto, Jesucristo, Jesucristo está por encima de las barreras culturales, filosóficas, científicas, religiosas. Es su amor, es su poder lo que salva. Dios ha provisto de hombres comunes y corrientes favorecidos por su gracia. Dios ha provisto y ha entrenado a hombres comunes y corrientes, tales como los apóstoles, quienes divulgaron la palabra de Dios y muchos se convirtieron. A través de estas disposiciones, a través de haber visto al Dios encarnado, porque ellos lo palparon y ellos lo vieron, ellos experimentaron su gracia y su verdad estando juntos. Pero este legado de la verdad sigue consistente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cristianos, amantes de la verdad, siguen predicando la palabra de Dios, siguen amando la verdad, amantes de lo que es la gracia y la verdad. Cristianos que difunden la palabra, que difunden al Dios encarnado, que difunden quién es el Dios verdadero. Y hoy también lo estamos haciendo a través de la predicación de la palabra. Es por eso que Juan el apóstol se concentra básicamente en la naturaleza del Señor Jesucristo. Y en esta mañana nosotros vamos a ver 4 puntos importantes, 4 aspectos importantes, 4 aspectos relevantes que cada uno de nosotros los debe tomar muy en cuenta en su vida espiritual. Vamos a ver, Juan el Bautista dio testimonio de quién es Jesucristo, testigo ocular. Pero también vamos a ver la plenitud de Jesucristo.
Pero también vamos a ver la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero también vamos a ver, por medio de Jesucristo podemos conocer al Padre. Antes de empezar con el primer punto, nosotros debemos entender que en el contexto, la semana anterior habíamos visto Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquí nosotros podemos ver este testigo ocular, Juan el apóstol, que lo resume en un solo versículo al Dios encarnado y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria. Y vimos esta palabra vimos significa que está en plural, es decir, que no solamente estaban los apóstoles, sino que estaban otros cristianos que pudieron ver quién es Jesucristo. Y ellos que vieron la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Qué hace el apóstol Juan? El apóstol Juan prácticamente lo que hace es presentar a otro testigo fiel. Y en este versículo 15 nos encontramos con el primer punto. Juan el Bautista dio testimonio de quién es Jesucristo. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto ya lo había repetido y si nosotros nos percatamos ahí mismo en la escritura, en Juan capítulo 1, versículos 7 y 8 dice lo siguiente, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista era un hombre, simplemente era una criatura creado por Dios. Juan el Bautista fue elegido para dar las buenas noticias. Juan el Bautista fue elegido para que diere testimonio de la luz verdadera, en este caso especial y único, que es el Señor Jesucristo. Hay una rotunda diferencia entre Juan el Bautista y Jesucristo, tal como lo expresa este gran teólogo Hendrickson, que dice lo siguiente: existe la diferencia que hay entre lo infinito y lo finito, lo eterno y lo temporal, la luz original del sol y la que refleja la luna. Juan el Bautista, el testigo fiel, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Este es de quien yo decía. Esto tiene la idea de que Juan el Bautista testificó continuamente de la venida del Señor Jesucristo, de su primera venida. Observemos estos verbos. Hay dos verbos muy importantes, dio y clamó. Dio y clamó. El primer verbo nos indica que dio testimonio de quién es Jesucristo, de la verdadera naturaleza de quién es Jesucristo. Por lo tanto, nos indica que estos verbos están en tiempo presente, lo que hace evidente de que la predicación de la llegada de Jesucristo fue constante. Pero lo que a mí me ha llamado la atención personalmente es este verbo clamó. Clamó, porque tiene el significado de llamar a gritos. Llamar a gritos. Su mensaje era público, con la audacia que lo caracterizaba a él. Por eso él decía, yo soy la voz de uno que clama. Es decir, que Juan el Bautista era uno que clama, uno que grita en el desierto. Y él decía, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él les decía que preparen sus corazones para la venida del Señor Jesucristo y lo reciban. Su mensaje era un llamado al arrepentimiento. Su mensaje fue como la de un profeta llamando a su audiencia que escucharan el mensaje, clamándoles. En otras palabras, gritándoles, este es de quien yo decía. Ahora bien, este es el Dios verdadero. Este es el Dios hecho carne que vino a este mundo. Es como si dijera Juan el Bautista estas palabras. Ahí está lo que siempre yo les decía. Ahí está el Dios verdadero, Jesucristo. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo.
¿Qué nos quiere decir esto, lo que acabamos nosotros de escuchar? ¿Qué es lo que nos quiere decir estas palabras? Antes de enseñar estos versículos, es importante recordar que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo tenían lazos familiares, eran primos. Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de su madre Elizabeth, y Jesucristo era el hijo de María. Juan el Bautista era mayor por 6 meses que el Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue quien inició el misterio público y luego fue el Señor Jesucristo. Ahora bien, él dice lo siguiente: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué quiere decir con esto Juan el Bautista? Podemos notar lo siguiente, que Jesucristo, reconoció Juan el Bautista, reconoció que Jesucristo fue preexistente, reconoció que Jesucristo siempre existió, reconoció la superioridad de Jesucristo, reconoció la eternidad de Jesucristo, reconoció la deidad de Jesucristo, reconoció la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el mismo versículo nos explica. Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es decir, Jesucristo, el Dios verdadero, el creador de todo, en toda su plenitud, el creador de la naturaleza humana, el que dio vida para que puedan vivir, Él lo creó a Juan el Bautista. Él nos creó a todos nosotros. Ahora bien, esto me recuerda aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo justamente a una audiencia de fariseos. Y les dijo en Juan 8:58, dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que existiera todo, yo soy. Antes de que nosotros veamos la luna, el cielo, las estrellas y todo lo que está en nuestro alrededor, yo soy. Antes de que nosotros veamos eso, Jesucristo ya existía. Ahora bien, es decir, como dijo alguien, aunque fue concebido después de Juan, y nació después de Juan, ya existía desde antes que Juan fuese concebido, ya existía desde antes de que Juan el Bautista naciese, y de hecho ya existía desde siempre. Fin de la cita. Ahora bien, Juan el apóstol coloca un testigo fiel como Juan el Bautista con la finalidad de que todos conozcan que Jesucristo es supremo en toda la dimensión de la palabra. Jesucristo es incomparable en todo aspecto y Él se merece toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Esto afirma aún más la doctrina que desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Debemos tener en cuenta dos cosas importantes. Ahí habían testigos oculares. Juan el apóstol indica que en el versículo 14, indica que Jesucristo, el Dios verdadero, se hizo carne. ¿Qué está indicando Juan el apóstol? Al Dios encarnado. Y Juan capítulo 1, versículo 15, indica también que Jesucristo, Juan el Bautista, que Jesucristo fue antes que él, porque Juan el Bautista reconoce que Jesucristo fue primero que él. Por lo tanto, esto ratifica contundentemente que estos dos testigos fieles, tanto Juan el apóstol como Juan el Bautista, presentan al Dios vivo que vino a este mundo para mostrar con poder y gloria con su naturaleza divina y su naturaleza humana. Esto recalca principalmente la doctrina que nosotros creemos, la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana de Jesucristo. Esto nos lleva a profundizar aún más la identidad del Señor Jesucristo, es decir, lo que implica el versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí vemos algo importante. La conjunción porque explica la causa. Porque es una conjunción que explica la causa, que identifica la razón del por qué los creyentes son bendecidos. Dice el versículo: porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Es decir, de la plenitud de Cristo, los creyentes tomamos todos. Esta palabra plenitud tiene la connotación de abundante, de estar lleno.
¿Quién está completo? ¿Quién está lleno? Solamente Cristo. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de luz, lleno de vida. En esencia es vida, en esencia es gracia, en esencia es verdad. Me gustó lo que dijo alguien. La plenitud, la plenitud esencial del ser divino está en Cristo. Está en Cristo. Fin de la cita. Cuando dice, de su plenitud tomamos todos, ¿a quién se refiere? De su plenitud tomamos todos, ¿a quién se refiere? Mire, no solamente se refiere a los testigos oculares que estuvieron presentes ahí, como Juan el apóstol o como Juan el Bautista o los apóstoles. Se refiere a otros más. Se refiere a todos los cristianos o creyentes genuinos en general. A todos los que son suyos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vienen las preguntas. ¿Usted se percata la dimensión que abarca esta palabra plenitud? ¿Usted se imagina el impacto de la plenitud del Señor Jesucristo? Jesucristo es la plenitud desbordante por el mismo hecho de que en él habita corporalmente toda la deidad. Es la bendición de aquel que está lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, miren, nos está indicando que quienes tenemos esa nueva posición en Cristo, tenemos todas las abundantes riquezas de Cristo. Todas las abundantes riquezas de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y en el contexto inmediato, esa plenitud del Señor Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad, esa misma plenitud en la que los creyentes podemos tomar. Esa es la dimensión que nosotros deseamos. Estamos hablando de dos palabras importantísimas, gracia y verdad. Son dos componentes necesarios, útiles para nuestra vida espiritual o salud espiritual que nos ayudarán a crecer como hijos verdaderos de Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 13. A Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y este es el propósito que componen estos términos de gracia y verdad. Cuando una persona ha sido regenerada o ha nacido de nuevo, el propósito de Cristo con sus hijos es que crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente. Por eso dice que la gracia, solamente la gracia es la riqueza que tiene el creyente para vivir bajo el pleno conocimiento de Dios. Dice el texto, gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que nos puede indicar esto? Gracia sobre gracia. En otras palabras, nos indica la superabundante gracia. Es el abastecimiento de la gracia continuamente. Su gracia es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que tiene el creyente. ¿Qué tiene el creyente? Gracia. Y habíamos dicho como concepto clave que la gracia es la bondad de Dios para quien no se merece. Gracia salvífica, gracia para caminar y andar conforme a los parámetros bíblicos, gracia para soportar las vicisitudes de la vida, gracia para manifestar sabiduría frente a las dificultades, gracia sobre gracia. Y esta gracia es la que nos guía, y esta gracia es la que nos santifica, y esta gracia es la que nos direcciona. Es la misma gracia que acompaña al creyente para tener las fuerzas en los momentos más difíciles. En tiempos de escasez, en tiempos de pruebas. El mismo Pablo experimentó esta abundante gracia.
El mismo Pablo experimentó esta gracia cuando él estaba en diferentes dificultades. ¿Qué dijo él? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted está aguantando, usted está soportando gracias a la gracia del Señor Jesucristo. Y esa es la manifestación de la gracia. Por eso dice abundante gracia, gracia sobre gracia. La esencia divina, la esencia que tiene Cristo, esa ha sido transmitida a quienes, a sus hijos, a quienes han sido sellados con el poder del Espíritu Santo, para que vivan conforme a los parámetros bíblicos, conforme a lo que dispone Dios a través de su palabra. Esto es animante por el mismo hecho de que la abundante gracia no abandona al creyente. No abandona al creyente. Esta misma gracia acompañará al creyente hasta el final de sus días. Y cuando el creyente esté cara a cara con Jesucristo, será la manifestación suprema de la gracia. Ahora bien, mirando el contexto en sí de los versículos que estamos estudiando, el apóstol Juan, observando que su audiencia era judía, entonces aquí expone un contraste. Él sabe lo que está escribiendo, lógicamente inspirado por el poder del Espíritu Santo, y él sabe cuán el amado lo que está haciendo. Entonces expone un contraste en el versículo que nosotros vamos a tratar, en el versículo 17. Miren lo que dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí hay un contraste tan importante que se lo debe exponer, ya que los judíos estaban ¿qué? Familiarizados con la ley de Moisés. Es más, ellos comprendían que la ley es divina, Dios es el autor de la ley, y la ley fue entregada a su pueblo de Israel. El Dios Santo promulgó que su ley santa, y la ley fue entregada para que ellos pudieran cumplirla. Su ley estableció la ley moral de Dios, el único Dios, el juez único de toda la tierra, el legislador, el que tiene derecho de establecer sus propias normas de conducta para su pueblo. Ahora bien, si Dios entregó su ley a su pueblo por medio de Moisés, lo hizo con el propósito único de sacar a la luz el pecado del hombre, revelando así la condición verdadera del hombre que está perdido. Quiero que quede claro, la ley no salva a nadie, porque le es difícil al hombre guardar todos los mandamientos o todas las normas que le exige, y nadie las puede cumplir. Nadie las puede cumplir. ¡Qué sabiduría de Dios! ¡Qué sabiduría de Dios! ¿Por qué? Porque aquí hay un contraste maravilloso. Y podemos nosotros entender de la siguiente manera. Veamos en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, el hombre en su naturaleza no puede cumplir la ley. Si cumplen una, pero la otra no. No puede cumplir la ley. Por lo tanto, la función de la ley, ¿cuál es la función de la ley? Es mostrar el pecado que hay en el corazón del hombre. Por más que se esfuerce el ser humano, no podría guardar los mandamientos y hacerlo en sus propias fuerzas, estaría actuando bajo las obras. Y recordemos que las obras tampoco salvan.
La ley enseña al hombre que es pecador y por medio del pecado viene la muerte. Juan el apóstol presenta al Verbo encarnado con el firme propósito de mostrarles perfectamente quién podía cumplir la ley. Y estamos hablando de quién, de Jesucristo en su naturaleza humana. Doctrina fundamental. Jesucristo sin pecado, nunca pecó. Por lo tanto, Jesucristo era el único que podía cumplir estos requisitos, ¿cuáles? De cumplir, de obedecer los mandamientos estipulados por Dios. Y aquí nos encontramos justamente con lo maravilloso. Cristo es el único que podía cumplir la ley y lo hizo perfectamente en todo su caminar y lo hizo perfectamente en la cruz. Algo sorprendente. Y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Miren, Cristo nos redimió. En otras palabras, está diciendo, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo el Cordero perfecto, Cristo el sustituto perfecto, Cristo el mediador perfecto, Cristo el mediador entre los hombres y Dios, perfecto, sin pecado, santo. Cristo, el Cordero perfecto, sin defecto, se llevó todas esas maldiciones y las colocó en la cruz. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Es más, en Romanos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora bien, miren, ¿cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo. ¿Para qué? Para expiar los pecados. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. ¿Para qué? Para justificar al impío, para justificar al pecador y darle vida eterna. Qué maravillosa noticia la que nosotros tenemos. Nuevamente repito, el Evangelio trasciende todas las fronteras de la mente humana. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras iniquidades. Y luego de eso, ¿qué sucedió? Fue sepultado. Y después de eso, ¿qué sucedió? Al tercer día resucitó. ¿Y después qué pasó? Está a la diestra del Padre. ¿Y ahora qué? Vive en el corazón de cada hijo de Dios, de cada creyente. Ese es el Evangelio. Vino a redimir, vino a rescatar. Jesucristo vino a reconciliar al hombre pecador con el Padre. Ahora bien, volviendo, la ley no puede salvar a nadie, pero, algo importante, pero revela el carácter santo de Dios. Revela la condición del pecador cuyo propósito final es conducirnos a Cristo. Un principio que debe mantenerse firme en nuestra conciencia es que la gracia supera a la ley. En otras palabras, la gracia triunfó sobre la ley. La gracia triunfó en esa cruz. La venida de Cristo no fue para condenar a los hombres, sino para que los hombres sean liberados de la esclavitud de los pecados, de sus pecados. El Verbo encarnado, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, se hizo presente para apartar al hombre pecador de las tinieblas y darles vida eterna. ¿No les parece suficiente que la venida del Señor Jesucristo? ¿No les parece suficiente la venida del Señor Jesucristo? Morir en la cruz para salvar. ¿Para salvar a quiénes? A los perdidos. Aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que siguen viviendo en tinieblas.
aquellos que tienen su mente enceguecida, aquellos miserables, aquellos llenos de miseria, llenos de ruina espiritual, a ellos vino para salvarlos. La gracia está en Cristo y esa gracia está en cada corazón del creyente. Qué gracia majestuosa, qué gracia incomparable, única, que solamente puede darla el Dios Supremo, Jesucristo, Jesucristo. Por lo tanto, la ley por medio de Moisés fue dada. Y aquí hay un contraste esta palabra, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es lo que enfatiza Juan el apóstol. Esto enfatiza, por un lado, nosotros vemos a Moisés, por otro lado vemos a Cristo. Por un lado la ley, por otro lado la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. La ley versus la gracia. La ley versus el evangelio. Mientras que la ley le condena, en cambio la gracia le restaura. Alguien dijo lo siguiente: Moisés fue utilizado por Dios para demostrarnos nuestra pecaminosidad y consecuente condenación. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo para salvarnos de la maldición de la ley y mostrarnos el camino de la vida eterna. Fin de la cita. El tiempo determinado llegó. Llegó para dar salvación. Doctrina fundamental, salvación, la salvación. El tiempo de la gracia y la verdad llegaron para salvar lo que se había perdido. El verbo, el logo se hizo carne para vivir entre los hombres. Para vivir entre los hombres y bañarlos con la fragancia de la gracia y la verdad. El Verbo encarnado extendió su gloria, su misericordia, su gracia, su verdad y entrar en los corazones que están cautivados por el pecado. Amados hermanos, esto a nosotros debería conmovernos por el mismo hecho de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios Supremo, en esencia, gracia y verdad, venga a redimir a aquellos que creen. Me encanta esta frase, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo, es su palabra. Y miren, nosotros debemos estar atentos en lo que dice la Escritura. Y también me llamó mucho la atención porque el apóstol Juan utiliza el nombre de Jesucristo. Jesucristo, la palabra completa, Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Probablemente lo utilizó para darle mayor impacto que sobre todo nombre, y podemos dividirlo en dos partes: Jesucristo, Jesús. Jesús, ¿quién es Jesús? El Salvador. Cristo, Cristo el Mesías, el que ha de venir, el que vino para cumplir la misión preponderante. Jesucristo, el Salvador, el Mesías, vino para salvar al pecador de su ruina espiritual. Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Solamente Jesucristo, quien vino a este mundo, puede restablecer el reino de Dios en los corazones de aquellos que creen en Él. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y lo vamos a leer desde el versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. La sinagoga. ¿Y quién se reunía en la sinagoga? Judíos. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el propósito de quién, de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quitarnos la venda que hay en los ojos, a quitar la ceguera espiritual. Usted no puede encontrar a Jesucristo en otros lugares. Jesucristo está en su palabra. Estamos llamados a conocer quién es Jesucristo. El santo distinto a todos los demás hombres, sin pecado, perfecto, incomparable, insuperable, lleno de gracia, de verdad, y vino a este mundo y se mostró derramando su amor hacia los perdidos y necesitados de un Salvador. El Dios se hizo visible. El Salvador, el único verdadero Dios, vino para hablar de Él, para hablar de la verdad y rescatar al hombre pecador por medio de la verdad. Ese es Cristo. Ese es Cristo al cual nosotros seguimos. Pero también hay otra porción de las Escrituras que nos indican a nosotros algo más. El apóstol Pedro escribió lo siguiente, y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. Juan el apóstol hace hincapié en este contraste, dirigiendo la mirada a lo que salva, en lo que perdona. Es por eso que dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero esto no queda ahí. Juan el apóstol, en este último versículo 18 del prólogo, o la introducción a este evangelio, asevera algo que los judíos en cierto sentido conocían. Pero Juan, el apóstol, eficazmente quería mostrarles más verdad. Y miren lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. En otras palabras, el mismo Moisés, a quien se le entregó la ley, quien pudo conversar con Dios, quien estuvo en la zarza con Dios, pero nunca llegó a verlo a Dios. Porque la palabra dice, a Dios nadie le vio jamás. Si Dios hubiese visto a Dios, seguramente que le llegaba la muerte. Es más, en Éxodo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, indica en Éxodo, no podrán, no podrás ver mi rostro, dice la palabra, porque no me verá el hombre y vivirá. Es más, Manoa, el padre de Sansón, dijo cuando se le acercó el ángel de Jehová, dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. El mismo Señor Jesucristo también dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro.
Ahora bien, ningún ser humano ha visto a Dios. Ha visto a Dios. Nadie puede verle a Dios porque Dios es espíritu. Dios es divino. Entonces, la pregunta es esta: ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? En primer lugar, nadie. Y en segundo lugar, la Escritura asevera que solamente es el Señor Jesucristo, y a través del Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible, que Dios se reveló. Es por medio del Verbo que podemos ver al Padre. Pero puede ser que usted esté pensando: tampoco he visto a Jesucristo. Pero hay algo que es profundo, es su palabra, que es verdad, la que nos impulsa a mirar la verdadera naturaleza de Cristo. ¿O acaso no nos recuerda aquellas palabras que dijo prácticamente, que le dijo a Tomás? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Eso es lo que a nosotros nos garantiza. Cuando una persona nos garantiza la salvación de saber que Cristo existe. Hoy justamente en la escuela dominical hablábamos. Una vez que la persona haya sido convertida, esta persona tiene la fe. Esta persona no solamente tiene fe, sino que también Dios le ha dado profundos arrepentimientos para que reconozca su condición. Y no solamente le ha dado fe y arrepentimiento, le ha dado riquezas espirituales. Y esas riquezas espirituales le acompañan al creyente hasta el final de sus días. ¿Cómo nosotros no estar agradecidos con el poderoso evangelio que nosotros vemos todos los domingos a través de la predicación de la palabra de Dios? Nosotros no lo hemos visto cara a cara a Cristo, pero creemos en Él, porque nos ha dado la fe para creer en Él. Y miren, a Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, Cristo, le ha dado a conocer. Y en los mejores manuscritos me encuentro con una sorpresa maravillosa, maravillosa, porque dice lo siguiente: en los mejores manuscritos se encuentra la frase el unigénito Dios. Y aquí nosotros podemos ver el unigénito Hijo. Y en los manuscritos originales, el unigénito Dios. O sea que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ahí estaba Dios presente en medio de su pueblo. Ese es el Dios al que nosotros clamamos y al que nosotros le imploramos y al que nosotros amamos. Ese es el Dios. Seguramente el apóstol Juan quiere cerrar el prólogo con lo que empezó. Versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sin embargo, Juan el apóstol nuevamente se vuelve a enfatizar la idea principal del prólogo, que Jesucristo es Dios en el versículo 18, que Jesucristo es coigual al Padre. Y nuevamente enfatiza: Jesucristo, el Verbo encarnado, mantiene esa comunión con el Padre, porque la Escritura afirma que el unigénito Dios está en el seno del Padre. Esto contribuye profundamente a esa relación eterna. En otras palabras, el principio de la eternidad está presente. Cristo se considera, podemos ponerlo de esta manera, que Juan pone el dedo en la llaga al decir que por medio de Jesucristo le ha dado a conocer, en otras palabras, a que Jesucristo es Dios, quien se hizo visible ante todos. Y vayamos justamente a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 7 al 9, donde hay una conversación, donde hay preguntas y de sus mismos discípulos. Juan capítulo 14, versículos del 7 al 9. Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 7.
Miren lo que dice. Creo que lo vamos a poner un poco más en el versículo 5. Juan capítulo 14, versículo 5 dijo, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. ¿Qué dice ahí? Y le habéis visto. En otras palabras, estaba diciendo, no me ven a mí, no me ven a mí. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Creo que esto es revelador para nosotros. La misma escritura nos indica que el Padre y Jesucristo son coiguales. Por lo tanto, por medio de Jesucristo podemos conocer al Padre, por medio de Jesucristo podemos ver la unidad del Padre y el Hijo. Es Jesucristo quien le ha dado a conocer al Padre, así como comienza el versículo 1 y así como termina el versículo 18. Estas verdades que nosotros hemos visto en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, verdades como estas. Dios encarnado, Jesucristo el Dios verdadero, Jesucristo verdaderamente hombre, Jesucristo el creador de todo, Jesucristo la luz verdadera, la preexistencia de Jesucristo, Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Estas verdades que acabamos de estudiar durante estas semanas son profundas que nos corresponde a nosotros meditar mucho. Si nosotros tuviéramos una mayor captación de lo que realmente significa el Evangelio, creo que nuestras vidas serían aún más distintas. Si nosotros pudiéramos entrar en nuestros aposentos y contemplar la magnitud de lo que significa gracia y verdad, estaríamos plenamente aún más convencidos de quién es nuestro Dios. Y quiero parar ahí y decirles lo siguiente. Aquí hay algunos aquí que todavía no tienen esa relación frontal con la gracia y la verdad. Es triste, es lamentable, porque están siguiendo la corriente de este mundo que provoca un caos. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia es para que usted no solamente se sorprenda o no solamente se emocione, sino que vea a Cristo. Cristo lo está llamando a usted que está aquí a que se arrepienta de todos sus pecados, que su vida sea transformada y que corra a Cristo. Eso es lo que está haciendo. Aquí hay personas que todavía no han degustado el nuevo nacimiento o la regeneración. Aquí hay personas que todavía flaquean, dudan de la naturaleza de Cristo. Una vez y otra vez, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, se ha presentado a través de las Escrituras. Usted necesita a Cristo, no necesita otras cosas más. Y aquí nosotros vemos, y es muy doloroso, observar a personas indiferentes, duros de corazón, que rechazan la gracia, que rechazan la verdad que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Es doloroso observar a muchos que todavía siguen con sus vidas jugueteando en tinieblas, aun sabiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero es más doloroso, pero es más doloroso de aquellos que creen que son salvos, que piensan que son salvos,
que aducen que son salvos, pero sus vidas son otras, no son coherentes a lo que determina el Evangelio. Una cosa son en la iglesia y otra cosa son en la casa. No, usted está equivocado. El Evangelio cambia vidas, transforma vidas. La esencia del Evangelio, que es Cristo, lo llamó a usted para vivir distinto, para vivir diferente. No muestran aquellos que todavía piensan que son salvos, pero no muestran evidencias. Yo le pido de favor especial que evalúe su corazón y piense durante todos estos días si es salvo o no. Está diciendo la Escritura, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que el mensaje de salvación vino por medio de Jesucristo, que el Evangelio es Jesucristo y que solamente Jesucristo puede salvar y que solamente Jesucristo puede dar vida a quienes creen en Él. Dice la Escritura, el que cree en mí, el que cree en mí será salvo. Por lo tanto, oramos, Señor, por favor, otórgales fe, otórgales arrepentimiento. Señor, sálvalos. Señor, extiende tu misericordia. Señor, extiende tu verdad. Destruye ese corazón pecaminoso. Vuélvelo a ti. Señor, muéstrale sus pecados. Señor, perdónalos. Tú eres fiel, tú eres santo, por favor, perdónalos, así como lo hiciste con nosotros, perdónalos. Atraviesa esa espada que es la palabra de Dios y rompe esa dureza de corazón, rómpelo, perdónalo y llévalo hacia ti. Llévalo hacia ti, Señor Jesucristo. Te necesitamos. Separados de ti, nada podemos hacer. Amados hermanos, lo que hemos tratado, lo que hemos hablado, algún día vamos a dar cuentas. Y ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir, yo no escuché el Evangelio. Daremos cuenta algún día y diremos, en verdad, he escuchado el Evangelio. Amados hermanos, este es el Evangelio glorioso. Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores como usted y como yo. En esta mañana hemos visto temas muy importantes. Hemos visto a Juan el Bautista, quien dio testimonio de quién es Jesucristo. También hemos visto la plenitud de Jesucristo. También hemos visto la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Y también hemos visto que por medio de Jesucristo nosotros conocemos al Padre. Oramos.